yo creo que hasta cierto punto es un misterio que no podemos entender del todo 100%, no sé, identificar el plan causa-efecto, ¿no? Como nos gusta hacer en física o en ingeniería o tal. Porque es que las realidades de Dios creo que son mucho más grandes que eso. Entonces, creo que hasta cierto punto puede parecer un poco paradoja la frase esta que era de San Agustín, creo, la de trabaja como si todo dependiera de ti. No, San No, Ignacio de Loyola. a San Haz Ignacio de como Loyola. si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Exactamente. Entonces, es como, ¿cómo que tú haces tú todo, pero todo depende de Dios? Es un poquito paradoja, ¿no? En plan, ¿para qué Sí. voy a trabajar entonces? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria en la que estés y de quién seas. Siempre he pensado que era al revés. No, Antes lo hacía al revés. no, la primera vez lo hice de esta forma, Sí, es siempre. cierto. Lo cambió en un momento y luego volvió a... Sí, lo cambié. Hubo una temporada en la que lo Tendríamos cambié. que ver un día el primer episodio. La introducción, el más escuchado de nuestro podcast. Bueno, la verdad es que tenemos un pequeño dilema en este grupo. Ah, por cierto, no lo he dicho, pero me hace ilusión decirlo. Y es que nuestros episodios, por fin, después de todo un año, aparte de que ya han cumplido un año, ¿no? ¿Cuándo empezamos? Bueno, En todavía yo septiembre creo o que así. no, Septiembre, pero sí. empezamos un poco más tarde, ¿no? Empezamos un poco más tarde, sí. Bueno, que ya casi va a ser el cumpleaños del podcast y me enorgullece decir que nuestros episodios son un 30% nuestros. Porque ahora la música está hecha por nosotros. Bien. El otro 70% obviamente del Espíritu Santo. Pero eso, ya tenemos... Es Ya un tenemos 100% mucho- más 100%. Exacto. No, el nuestro no es 100%. Es como ahora las cosas estas que venden bio, ¿no? En plan, todo es bio porque se ha hecho todo Exacto. por nosotros, Eso pues sí, sí, este sí, es un sí. bio podcast. Lo hacemos 100% reciclado. Bueno, el dilema que tenemos, que os contaba antes, es que tenemos una discusión aquí. Se formó un lío cuando a la hora de prepararnos los temas, había un tema, que es el que vamos a hablar hoy, y que suscitó ciertos roces, ¿no? Entre nosotros. Entonces Vamos a pegarnos en van a, directo. van a pegarse sobre todo Dani y Fer, que son los que más conflicto tienen. Y Demi y yo estaremos como espectadores estos... No, Yo creo que Demi se posiciona claramente del lado de Fer, ¿eh? Yo le veo más Es que cercano. yo todavía no tengo claro cuál es la discusión. A ver, el Entonces, tema es Yo sobre tampoco. la gracia. No la gracia, sino la libertad que juega, el papel que juega el ser humano. Es que creo que estamos más de acuerdo de lo que pensamos. ¿Cómo? Pues vamos a hablarlo. Bueno, ¿Cómo actúa? El tema es, vamos a hablar sobre... No, me he caído. Eso es lo que no tenía que decir. no, pero di la frase porque creo que, en plan, es importante, ¿no? A ver, la frase original, pero no creo que sea la que pongamos en el episodio, es Dios hace su casi todo y nosotros hacemos... No, Dios hace casi todo y nosotros hacemos casi nada. Pero Dios no hace su casi todo si nosotros no hacemos nuestro casi nada. Y bueno, eso, cómo juega la libertad ¿Qué papel juega la libertad en los planes de Dios o incluso en nuestras vidas? Cómo juega la gracia a favor nuestra. Así que Fernando, empiezas hablando tú. Te lo dejo. Vaya. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que entender, o como yo creo que hay que entenderlo, es que no es un Dios hace un, yo qué sé, 99% y nosotros hacemos uno. Me parece que eso como los separa demasiado y no son dos cosas separadas. Dios te mueve desde dentro. Entonces yo creo que es un 100% de Dios y un 100% nuestro. ¿Vale? O sea, yo no puedo hacer menos del 100% y Dios no va a hacer menos del 100%. Son las dos cosas juntas lo que consigue que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Pero ¿no crees que estamos hablando como de conceptos diferentes? O sea, una cosa es lo que hace Dios. No Es que por no creo que separarlo, es podamos que cuantificarlo, ¿sabes? ya, Y cuando hablamos de casi todo, casi nada, podemos caer en Dios hace una parte y nosotros la parte pequeñita. Y no creo que sea así tan separado. Dios lo que- trabaja yo creo también que lo que- detrás de bambalinas. claro que Fer dice es... Dios... Uy. Dios santo bendito. Dios hace casi todo, Su todo realmente. su todo, y nosotros casi nada, pero es que nuestro casi nada es nuestro 100%. Eso es cierto. Eso es cierto. Claro, por supuesto. Pero eso no quiere decir que no sea casi nada. Ahí Pero estamos es de que no creo que acuerdo. podamos cuantificarlo. Depende del casi todo de Dios, obviamente. No, pero es que siempre el papel de un individuo, de un ser humano, es muchísimo menor de lo que va a hacer Dios. Claro. Obviamente, pero porque depende de Dios. Dios no depende. No, pero yo digo, cosas, imagínate, ¿no? Un examen. Por decir algo. Típico ejemplo. decir algo. Tipiquísimo. Primero que se me viene a la cabeza. No,
imagínate todas las cosas que hay que hacer para aprobar un examen, pero desde un punto de vista ya biológico, ¿no? De la inteligencia, qué es la inteligencia, cuánta inteligencia se necesita, disciplina, todo, ¿no? Y ya luego el ponerte a estudiar y las cosas más prácticas. Todo, recógelo todo. De ese todo, de todo lo que hay que hacer, Dios hace un 99% y a ti solo te toca un 1%. Porque Dios es el que te da la inteligencia, Dios es el que te da la fuerza de voluntad, Dios es el que te puede dar la curiosidad y el tener una inquietud por aprender que, oye, favorece a que luego te pongas a estudiar. Y luego está, oye, Dios me ha dado todo, ¿no? Y ahora yo, a través de mi libertad, ¿no? Pues digo, y decido, ¿no? Porque, vale, Dios me puede dar una disciplina, ¿no? Y una capacidad, ¿no? Para, pues, ponerme a estudiar a las 4 de la tarde, pero luego soy yo el que tiene que superar la pereza, ¿no? Y el que tiene que hacer ese esfuerzo libremente. Entonces, por lo pronto es que en el conjunto sí que hay una pequeña participación nuestra, pero es pequeña en comparación con todo lo que hay que hacer, ¿no? Y que hace Dios por nosotros. Y luego que también considero que hay una pequeña separación, que es la libertad. No, obviamente hay una separación. Yo no estoy diciendo que sea lo mismo, pero digo que no son dos cosas totalmente separadas. Que detrás de la libertad no esté Dios también. De una Sí, manera te lo no compro. forzada, sino... Sí, pero también hay una pequeña parte que no está Dios. O sea, yo no digo que son dos cosas separadas, pero tampoco creo no son la misma cosa tampoco. Son dos cosas diferentes, pero que están muy ligadas. Y yo creo que lo entendemos, quizá cuesta entenderlo porque en la naturaleza todo, cuando tú mueves algo, haces una fuerza sobre eso, ¿no? Lo estás modificando tú y es como, es algo, bueno, valga la redundancia, forzado. Pero con Dios no pasa eso. Yo creo que Dios te mueve desde dentro y te puede mover sin forzarte. Te puede, eso, ayudarte a mover. Sí, pero hay Pero un... es tan diferente de todo lo demás que creo que nos cuesta entenderlo y no sé si alguna vez podemos llegar a entenderlo del todo. O sea, Dios mueve tu corazón libremente, muchas veces. Entiendo lo que quieres decir, ¿no? Pues apoyándote, por ejemplo, en el ejemplo de empujar una piedra, yo entiendo como que tú lo que dices es Dios es el que empuja la piedra, pero que no se desentiende de la piedra, sino que en el propio movimiento de la piedra, como que sigue estando el papel de Dios, ¿no? Que no es una Sí, cosa, algo no son dos así. actos Pero es que no lo desentendidos. empuja, o sea, digamos que el movimiento siempre inicia por nuestra libertad y luego esa libertad está inspirada por la gracia por detrás, ¿no? Sí, pero Pero, siempre, en plan, es que yo veo un puntito en el que no está Dios, porque si no, no existiría el mal. Entonces, en esa libertad o debe sea, haber un punto que nos entonces, O sea, corresponda no es solo el a que no nosotros. esté Dios, es el que Dios Respeta. permite cierta acción Claro, nuestra no, todo esto exacto, sostenida partimos, por Él. pero una cosa, claro. todo esto partimos de que esa libertad existe porque Dios, en plan, lo ha Obvio, porque Dios querido, lo ha ¿sabes? Que no permitido, es sí. una cosa, en plan, ¿Vale? Porque Dios lo ha permitido y lo sigue permitiendo. Es decir, que Dios totalmente. en cualquier momento. Claro. No, bueno, eso no lo sé porque Dios no se contradice. Uy, uy, uy. Oh, Que, fuck. repite, porfa, que no, Que no lo Dios escuché. no se ¿Cómo? contradice y se Que ha dice hecho. que siempre ha permitido la libertad, pero que puede que en algún momento, y si Dios la permite, Pero Dios es atemporal, entonces. Claro, por eso no va a Mejor haber no un meterse bueno, por ahí. vamos a momento. meternos a ese Mejor no campo Bueno, porque meterse no por ahí. es... Que nos va a quedar muy Ah, teológico. vale, no, vale. pero en cualquier caso podemos llegar a la conclusión de que nosotros tenemos una parte, una responsabilidad a la hora de actuar, pero que siempre está como promocionada, digamos, por Dios por detrás, ¿no? Que es como, por ejemplo, en misa. Cuando en misa es en el ofertorio ponen el cáliz y le echan el vino, y después cogen el sacerdote una cucharita muy pequeña y coge agua y se lo echa. Pues el vino representa, como para la acción salvífica, todo el sacrificio de Cristo. Y luego la gotita representa toda la humanidad en todo su tiempo, en todo su conjunto, el esfuerzo que pone. Ese es su casi nada y luego el de Dios es su casi todo, que es el vino. Entonces, no están separados porque están mezclados dentro del mismo cáliz, que es el sacrificio, que es lo que le da sentido, pero sin embargo es como una parte externa, ¿no? Es que no... Es Es Claro, o es sea, diferente. difícil la expresarlo con sustancia palabras. está en Dios, ¿no? Claro, por eso mismo. Yo creo, es que por eso digo lo del 100%, porque eso no quiero separar las dos cosas. Es Dios hace el todo, eso, todo está sostenido por Dios. Dios nos permite ser libres y de ahí nace todo, ¿no? Y luego de nuestro 100% que ponemos, Dios está en el 100%, ¿Y, pero también es 100% nuestro, y el mal cómo lo explicas? porque Dios también permite que nuestro 100% no lo demos. Pero que Dios permita Vale, no quiere decir vale, que está me detrás parece de eso. bueno. Claro, No, está detrás, está sosteniendo ese 100% Claro. constantemente. Nos está empujando, nos está pero ayudando. al mal no. Nos da gracias para que Ya, demos el permite que... 100%. Eso es cuando nosotros no damos nuestro 100%, digamos que 100% es hacer el bien y 0% es hacer el mal. Digamos, Si yo lo Así muy mal voy a dicho malamente. y poner de la pronto. misma forma. Sí,
Pero, por ejemplo, un ejemplo que a mí El se me ha examen. venido a la cabeza, que quizás refleja un poco esta situación de la que estamos hablando, cuando pues te instalas un programa de ordenador, ¿no? De estos que te dejan un mes gratis, pero luego son de pago, que en plan, como que esa parte que como que es gratis, por así decirlo, es ese todo de Dios, ¿no? Que nos entrega independientemente de nuestra libertad, ¿no? Nuestros dones nos han sido dados. Eso es así. Sí, Eso no se puede rechazar, es lo que somos. Pero luego, ¿no? Llegan momentos en la vida, ¿no? Por así decirlo, en los que aparece ese, bueno, pues si quieres seguir usando, tienes que pagar, ¿no? Y que es un poco ese momento en el que tenemos que decidir qué hacer, ¿no? Somos libres, podemos, oye, seguir usando ese programa que es Dios y que es la vida, o podemos renunciar a ello. Si seguimos pagando, seguiremos en Dios. No, no es que ahora nos toque a nosotros y nos vamos a un programa independiente, ¿no? Sino que seguimos en ese mismo camino de Dios. Y que siempre estamos en Dios. Pero existe la posibilidad de que nuestra libertad, ¿no? Decidamos no pagar ese programa e irnos a otro, ¿no? claro, es que lo de pagar suena un poco escabroso, ¿no? Pero Pero ¿entendéis el...? Sí, a ver, es que yo creo que primero hay que partir de la idea, ¿vale? Luego comento esto, de que no nos merecemos nada, a priori. Dios lo da libremente. Dios nos quiere dar gracias y si no nos la diera, no tendríamos derecho a reclamarle nada, Totalmente. ¿vale? Entonces, uno puede, o sea, yo creo que ese dinero que tú dices para pagar el programa, también nos lo ha dado Dios y es cosa nuestra ponerlo o no ponerlo, gastarlo o no gastarlo. Es Pero como también que nos ha Dios, sido dado, no, no es dinero de mi bolsillo que yo me haya ganado por toda la cara. Sí, Dios nos ha dado nuestra libertad, ¿no? Ese dinero claro, reflejaba la libertad. la Exactamente. libertad, sí, sí. Entonces, como cuando tú, bueno, como cuando tú le das un juguete a un niño o un dinero a un niño para que se compre algo. Sí. Pues algo parecido. Bueno, para que, o sea, tú le das a tu hijo dinero para que te compre Claro, algo a pero ti. ahí hay un punto de También. separación. A esa separación me refería, ¿no? Que tú lo veías como un conjunto. Cuando el padre le da el dinero al o sea, es un niño, conjunto el de... dinero es del padre. Todo lo que le ha sido dado al niño es del padre. Pero hay un pequeño punto en el que ahora el niño tiene el dinero y puede decidir independientemente del padre. Porque Vale, ya pero el depende. padre le está ayudando en todo Sí, momento. pero el niño, no, pero ya en ese momento, en el momento en el que el niño tiene el dinero, hombre, a lo mejor ese ejemplo no es el mejor porque el padre no va a dejar que el niño se compre lo que él quiera, Bueno, me parece un buenísimo ejemplo. Sí, a mí pero el también. niño sí que podría comprarlo. Es decir, el padre está dispuesto a acompañar al niño hasta el mostrador Y y que se ayudarle a compre lo que comprar. él quiera. Sí, Eso es. está dispuesto a Pero ya acompañarle y hay... ayudar y le va a aconsejar y animar que se compre lo que es bueno para él. Totalmente, Pero en ningún momento le va a meter un guantazo al niño y le va a decir, no, esto no. Claro. totalmente. Existe esa forma de aconsejar en la moral, ¿no? Porque en todo entendemos el bien de la misma forma. Claro. Más Eh, o menos, a no ser que Pero haya en cierta ningún momento está el distorsión. niño solo, ¿sabes? No, pero a la vez hay un punto, ¿no? En el que el El que el niño es niño el que ya puede decide. irse El corriendo. niño podría perfectamente comprar algo, o puede irse corriendo, o Sí, puede decidir comprar algo que el padre pues no le ha dicho. porque el dinero lo O tiene. sea, hay un punto en Vale, el que pero el eso no padre... quiere decir que el padre no esté detrás del niño diciéndolo, venga, no, esto no. Venga, ven conmigo, vamos a Claro, comprar otra claro, cosa. claro. El padre va detrás del niño Y tiene la corriendo. Pero mano el padre siempre no le, extendida. el padre no le dice eso. ¿Por qué no? Dios no dice, no creo que diga eso. Dios Está te todo el dice rato intentando inspirar que hasta, hasta... hagamos el bien. claro, siempre. Y Sí, nos pero mueve Hasta el eres más totalmente pecador, diciendo, al más venga, libre. hijo. pecador Eres totalmente libre. le está intentando mover para decir, venga, vuelve, vuelve, vuelve. Otra cosa es que le escuche o no, y que el niño ya está muy lejos, pero él sigue detrás corriendo. Entonces, sobre todo eso es la lejanía, o sea, ¿por qué nosotros podemos estar muy cerca muy lejos de Dios, pero Dios siempre está cerca nuestra? A lo mejor con proximidad física no lo entiendes, pero el hecho de que el padre siempre esté detrás del niño y el niño huya de él, eso es precisamente lo que explica. Tú estás huyendo de Dios y el padre está detrás. Entonces, el padre siempre va a estar detrás diciéndole, vuelve, compra. Es que el ejemplo se puede poner un poco tonto, Y ¿no? siempre Pero tiene la mano al lado y siempre le está siempre enseñando, está oye, no, que esto es mejor. claro. Y ahí es donde juega nuestra libertad. Entonces, una vez nosotros entendemos que somos libres, ¿qué hacemos para poner nuestro casi nada, ¿no? Esa parte que... Que ese casi nada no quiere decir que no hagamos nada. Es No, no, en por comparación supuesto. con lo que Dios Nuestro hace. todo, sí. Pero Claro. es nuestro Sí, sí, todo. sí, eso sí lo entiendo. De hecho, eso Fer me lo explicó una vez muy bien, que es que a la hora de la santidad, se puede ir un poco el tema de rama, pero Bueno, no parece. a la hora de la santidad cada uno tiene su vasito. Uno tiene un vaso grande, otro tiene un vaso pequeño, ¿no? Y eso, entonces, tú tienes un vaso mayor o menor, pero lo importante es llenarlo, ¿no? Que esté lleno al Claro, máximo. imagínate, yo que sé, un santo, en plan, la Virgen María. Tenía infinitas gracias más que yo, Un vaso muy no es ni grande, comparación. Y yo soy un vaso de chupito enano de todo de claro. plástico. Yo no voy a tener envidia de que esa persona tenga más gracias que yo. Yo con que Dios llene mi vasito, yo estoy contento. Exacto. Y ahí Y en creo el que cielo llena mi vasito, todos estamos totalmente llenos. Eh, Unos
en un vaso más grande, una jarra, y yo en un vaso pequeño. ¿Pero por qué te voy a tener envidia? Dios ha querido que yo sea un vaso pequeño, él sabrá, Ya. y llena mi vaso pequeño. Pues esa ¿Qué es más la, quiero? la explicación del casi nada. Y Ahí es donde sobre, está. sobre eso, antes de que volvamos al tema, a mí me gustaría, ¿no? dejar claro que muchas veces, ¿no? esa diferencia de vasos puede llevar a pensar oye, no es justo, ¿no? que a otra persona le dé más que a mi Dios, ¿por qué, no? Pero es que creo que humanamente pensamos en esas cosas que tenemos como las cosas que nos dan valor. Y creo que eso es una concepción errónea del ser humano. Porque nos merecemos, y realmente lo que hemos dicho antes, no nos Claro, no merecemos es que que Dios ese nos se dé. merezca más que yo. Y Dios, cuando te da esos dones, en ningún momento lo está haciendo para ti. Claro. Lo está haciendo para los demás. Exacto. Entonces, claro, el en problema el es que lo vemos conjunto. como nosotros, ¿sabes? Como Sí. las cosas que nosotros tenemos. Y yo tengo más que tú. Pues no, en plan, tú lo que tienes es más responsabilidades. De hecho, incluso tendríamos que pensar Al al revés. contrario, ¿no? Entre comillas, ¿no? De decir, joder, ahora tengo yo que hacer más cosas. Es como, imagínate, Totalmente. Dios te hace, claro, Dios te hace un poquito más débil, imagínate. Bueno, a lo mejor te ha hecho así para que otro te ayude, y así se santifica él y tú. Claro. No, pero lo que él quiere decir es que los dones son para donarlos, ¿no? Al fin y al vale, cabo. sí. Entonces, que humanamente puede verse como el mayor éxito. Alguien que es más inteligente, joder, este es un premio Nobel y yo no soy nadie. Pues precisamente él es premio Nobel y si él fuese premio Nobel y no lo aprovecha, o sea, si fuese premio Nobel, si fuese tan inteligente y no lo aprovecha, pues es que lo está haciendo mal las cosas. Y precisamente tiene esa presión, digamos, detrás de hacer las cosas bien. Claro, porque, Pero- porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Responsabilidad. Claro. Volviendo al Si tema, queréis, sí. eso, nuestro casi nada, que ya yo creo que lo hemos explicado bien, ¿no? Tenemos unos dones, tenemos unas circunstancias y cómo dar ese casi nada que resulta ser nuestro 100% adecuado a nuestra medida. O sea, cómo a través de la gracia, cómo a través de la inspiración de ese padre que nos está diciendo a nosotros como hijos, compra esto, suscríbete a esta aplicación, eh, acabamos, pues, Ujú. Y luego, eso. que es muy importante, ¿no? Es que es difícil y supone incluso un acto de fe, ¿no? El ser conscientes de los porcentajes en las cosas que hacemos, ¿no? Pero yo creo que requiere un ejercicio de humildad, ¿no? De, joder, es que, bueno, volviendo al ejemplo que hablábamos al principio del examen, ¿no? Que, bueno, pues eso, ha sido un ejemplo como puede ser cualquiera, ¿no? Pero, pues nosotros, oye, aprobamos un examen y lo hemos currado y nos podemos sentir muy orgullosos, ¿no? Y yo al principio, cuando quizás, pues no, digamos, no estaba tan hecho a esta filosofía, ¿no? Cristiana, pues como que no era algo era algo que no entendía, ¿no? El ver cómo pues se quitaban valor de todo lo que hacía, ¿no? Y decía, joder, pero es que no tiene sentido, ¿no? Este tío acaba de conseguir una cosa súper importante. No, es que Dios me ha atado, es que no sé qué. Bueno, tío, pero que tú te las curras un montón, ¿no? Incluso me da rabia, ¿no? Oye, joder, has estado trabajando un montón de horas, ¿no? Que yo seguro que también, ¿no? Pero tú has hecho un montón. Entonces, sí y no. En plan, sí que ha hecho un montón y yo creo que hay que estar orgulloso de lo que uno hace, porque podrías no hacerlo. Entonces, siempre que existe esa posibilidad, el haberlo hecho es algo por lo que, oye, tienes que sentirte bien. Y ese sentirte bien, yo incluso lo entiendo como un regalo de Dios, de decir, joder, lo has hecho bien, ahí tienes ese sentimiento, ¿no? Pero, pero luego entender, oye, ¿por qué he hecho bien eso, ¿no? ¿Por qué he aprobado ese examen? Vale, yo he dedicado muchas horas, ¿no? Pero, ¿y por qué, en plan, qué me ha llevado a eso? Soy una persona disciplinaria. Disciplinada. Disciplinada. Disciplinada, Disciplinada, no me salía la palabra. disciplinario, dice. Disciplinada, vale. ¿Y por qué, no? En plan, vale, porque yo llevo muchos años, ¿no? Estudiando tal, y bueno, y esas mismas habilidades que tú tienes, ¿por qué no las tiene otro? Es decir, a lo mejor a ti te ha dado Dios, ¿no? Unos dones que ya, a lo mejor de por sí ya no era la disciplina, ¿no? Pero te ha dado algo, ¿no? Una curiosidad, porque, joder, un querer, una ambición, pues ahí ya tienes motivos para fomentar, ¿no? Y hacer crecer tu disciplina, ¿no? O la inteligencia que tú tienes, ¿no? Que también en sí condiciona, oye, que luego en el examen, pues te salga mejor o peor, ¿no? La concentración. Hay personas que les cuesta muchísimo concentrarse. Y desde luego que eso es algo que se puede entrenar. Pero hay una cierta parte que es innata, ¿no? En plan, oye, hay gente que pues es verdad que ahora mismo hay mucho TDAH y yo soy partidario de por los hábitos negativos que se tienen, pero luego el TDAH era una enfermedad que existía de antes del mundo que tenemos ahora. Es decir, que no es que hay un punto innato Sí. de habilidades y dones que nos han sido dados. Entonces, hay que saber apreciar eso, ¿no? Yo incluso recomiendo, ¿no? Oye, buscar 5 motivos al día, ¿no? Esto seguro que lo habéis escuchado alguna vez, para dar gracias, ¿no? Es decir, como rascar, ¿no? Porque damos por hecho muchas cosas, ¿no? Eso lo he hablado alguna vez contigo, Enrique,
pues ser más conscientes del papel de Dios en nuestra vida, ¿no? De las cosas buenas que nos ha hecho. Y luego, por supuesto, estar orgullosos de lo que nos hace porque, oye, joder, pues también tenemos nuestros méritos, ¿no? Y yo creo que esto se ve muy bien cuando, es decir, cuando admiramos a los santos, los católicos, porque admiramos al santo por haber hecho ¿no? Haber seguido la voluntad de Dios, haberla realizado en su vida, pero sabemos que al final todo eso depende de Dios, el que está detrás es Dios, pero no quiere decir que tampoco, que no haya mérito en el santo, claro que lo hay. De Está el hecho, mérito, muchísimo. En está el mérito, comparación con nosotros, muchísimo. exactamente, Claro. entonces está el mérito. Lo primero en Dios porque es la fuente de todo, el que lo sostiene todo, pero luego también en quien Dios ha decidido darle mérito, ¿no? Dios, en fin, ha dado las gracias para que el santo pues colabore con ellas. Y eso es lo que nosotros admiramos, de ojalá poder nosotros colaborar con Dios siempre. Entonces, ese es nuestro casi nada que es el que nos hace pues que esas acciones también tengan mérito en nosotros. Es decir, que somos unos mindundis, sí, pero que Dios nos ha dado la gracia de poder merecer cosas. Cosas pequeñitas, no todo, pero, joder, ¿qué más queremos, no? Bueno, pequeñita para él, para nosotros No, son claro. enormes. Sí. Totalmente. Y luego entender también que todo esto que hablamos de, bueno, pues seguir su voluntad, ¿no? De darle la mano a ese padre que nos conduce hacia esa compra coherente, ¿no? Pues no solo tiene un sentido, que esto es algo que ya hemos hablado en otros episodios, pero me gusta que cada vez que salga, pues, oye, salga de nuevo, ¿no? Con nosotros. El, que esa voluntad del padre no solo tiene sentido porque Dios lo diga, sino que es que realmente es lo que da sentido al ser humano, ¿sabes? Que incluso desde un punto de vista ateo, también creo que podemos acceder, ¿no? A ese camino, ¿no? De hecho, al principio lo hablábamos, ¿no? Incluso esto son cosas que van impresos en nuestro código moral. Tenemos un concepto del bien y el mal realmente muy parecido a todos los seres humanos, ¿no? Luego, ciertos puntos en los que quizás haya más discrepancias, pero en general todos vamos en la misma dirección, ¿no? Es Mm. decir, que esto tiene sentido de por sí, ¿no? Porque Dios lo ha creado por algo y cuando Dios Funciona. nos dice, oye niño, haz esto, es porque Él sabe cómo funcionan las cosas, que ese camino merece la pena de verdad, ¿no? No solo porque Dios lo diga. Y además, yo creo que todos podemos entender lo que es la libertad sin necesidad de ser cristiano. Es, Sí que está, eso, es eso como el un bien y el, concepto. claro, como el bien y el mal, es muy, Son ¿verdad? conceptos como muy básicos Sí, que muy tenemos básico, todos. ¿Puedes muy, explicarlo? Empezar a claro, explicarlo no, no, no es básico de fácil, es básico de base. de base, es Como todo el intuitivo, mundo sabe lo que es el tiempo hasta que te Sí, preguntan pero, lo que es. claro. Todo- Claro, o sea, que, Todos que sabemos qué es, ahora explícalo, pues no sé explicarlo, pero pero ¿y tú crees que incluso en otros tiempos también accedían a esos conceptos de forma tan intuitiva? Porque hay puntos en Yo nuestra pienso que sí. historia en las que la libertad no se, en plan, se hacían ni se cometían cosas. Pero porque, libertad de qué estamos hablando, de libertad, libertad o libertinaje. Libertad, en plan, por ejemplo, la esclavitud. pero eso no, no estamos hablando de ese tipo de libertad, estamos hablando de libertad de hacer el bien o el mal, Libertad espiritual, a fin de claro. cuentas. O sea, tú O sea, físicamente a lo mejor no puedes volar, ¿no? Por ejemplo, eso no bueno, quiere un decir ejemplo que, malo. sí, eso no quiere decir que no seas libre, Que eso no, exacto. tienes restricciones porque tu Sí, pero se naturaleza es concebía limitada, que Y precisamente por esas en restricciones tiempos, eres libre, diría yo pero que en incluso. tiempos lejanos a nosotros, bueno, y no tan lejanos, ¿no? Se concebía que ciertas personas pues no tenían libertad. no, no podían hacer cosas, en fin, o sea, lo que la diferencia era, antes se pensaba que mm, tú podías restringir la libertad de las personas y no pasaba nada. Pero porque De los pensabas que tú esclavos. sí tenías libertad y el otro no. Pero, sí, sí, tú puedes pensar eso, pero no tenías duda de que todo el mundo tiene libertad, de que los esclavos también tenían libertad. Ahora que tú la restringes y que te parece ¿Tú bien, crees? eso es un avance moral que pero que hemos el hecho. esclavo elige hacerte caso o no, y si no te hace caso le pegas, ¿no? Tenían los látigos para pegarle al Pero los esclavo, romanos sabían, pero sabían que podían no hacerle caso al esclavo. Claro, precisamente. Esa es una posibilidad, porque el esclavo es libre. eso, No te puedes meter en la cabeza de que ya alguien luego y nos Pero dimos cuenta de que eso estaba mal. Bien, de todas formas, claro, los psíquicos, los que tienen problemas psíquicos mentales, yo no sé hasta qué punto decir que ya, son eso sí, Bueno, ¿no? pero esos hombre, son ya, pero porcentajes que no esos... entran aquí. Bueno, pero siguen siendo parte de la humanidad, Sí, entonces pero no no, vamos A a... ver, pero a lo mejor no hablando. pueden ejercitar la libertad, no quiere decir que no sean libres, pero no tienen capacidad de... Ya, ya. Bueno, al final, con la libertad es, yo creo, sobre todo referente a los dones, ¿no? El hacer nuestro casi nada es entender que todos somos hijos de Dios, ya lo hemos dicho en otro episodio, y, y bueno, muchas veces se plantea eso, el dilema de
por qué Dios le ha dado a este más dones que a otro, o incluso por qué Dios permite el mal. Si somos libres y está fundamentada por la gracia, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué no? Y hay una respuesta que yo oí de un sacerdote, o no sé quién oí, pero que era muy sencilla, y es, Dios permite el mal, perdón, por supuesto, pero no es que no esté haciendo nada para remediarlo, te está poniendo a ti, que tú eres el que te has dado cuenta, para solucionarlo y para actuar en consecuencia. Entonces, eso también forma parte de nuestra libertad como alentada por la gracia, que nosotros nos demos cuenta de las cosas malas para poder luego corregirlas, porque sobre todo ahora caemos en un relativismo de decir, no, que cada uno tiene su verdad y que yo la respeto. Eso me suena de algún personaje, ¿no? ¿Quién lo Sí. decía? David Verdad o algo David, así, ¿no? ¿verdad? Sí, creo. David Verdad. Y, y eso también forma parte de nuestra libertad. Entonces ahí está nuestro casi nada. ¿Y qué pasa? Que en el momento en que nosotros dejemos de hacer ese casi nada, en el momento en que rechacemos, en el momento en el que nos tapemos los ojos y decidamos vivar, estoy fatal hoy. Del momento en el que nosotros decidamos vivir en nuestro Matrix, eh, pues Dios no puede hacer su casi todo, porque depende de eso, de Bueno, nuestra... O sea, o sea, es que no va a romper Dios la no... libertad. Exacto, Dani lo dice, Dani lo ha dicho. Dios no se contradice, Dices, no, eso es- no va a hacer... Fuentes, Dani. Dani lo dice, ¿sabes? O sea, Dani lo ha dicho. Yo estoy fatal, es estoy lógico. fatal. Menos mal que estoy hablando poco. Dios no va a hacer clic, porque es que eso lo hubiese hecho ya con Adán y Eva. Entonces ahora estaríamos todos viviendo en una simulación. Y no, las cosas no son así, A todos lo ver, sabemos. Dios puede. Puede, pero que no lo va a hacer. No puede porque no quiere, pero no puede. No, Porque ya ha no. decidido la libertad del ser humano. Claro, o sea, no, Tiene capacidad de hacerlo, pero no puede. Dios no hace contradicciones, no vas a seguir siendo libre y a la vez forzado. Es que eso no existe. Claro. Entonces, No, por o sea, eso, no tiene significado eso. ¿No? ese es el sentido del mal en cuanto a que Dios no está matando a esa persona, sino es el que empuña la pistola el que le está disparando. Y por eso Dios lo permite, sí, pero también permite que tú vayas y ayudes, salves a esa persona. Entonces, ¿quién está haciendo el mal? ¿Dios o tú? Pues ahí Eso es está muy la importante. pregunta. Siempre se culpa a Dios, pero que cada mal tiene nombre y apellidos, ¿eh? Sí. Exacto. Yo creo que hasta cierto punto es un poquito, es un misterio que no podemos entender del todo 100%, no sé, identificar el plan causa-efecto, ¿no? Como nos gusta hacer en física o en ingeniería o tal. Físicos. Porque es que las realidades de Dios creo que son mucho más grandes que eso. Entonces, creo que hasta cierto punto puede parecer un poco paradoja la frase esta que era de San Agustín, creo, la de trabaja como si todo dependiera de ti. No, No, San Ignacio Loyola. a San Haz Ignacio como Loyola. si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Exactamente. Entonces, es como, ¿cómo que tú haces tú todo, pero todo depende de Dios? Es un poquito paradoja, ¿no? En plan, ¿para qué Sí, voy a trabajar entonces? sí, sí. Pues porque tu libertad está ahí. Entonces, yo creo que es muy complicado hacerte la idea de yo voy a dar mi 100%, pero también voy a confiar el 100%. Ujú. Y no en mí mismo, sino en Dios. Claro. No porque si fuera todo depende de mí, confío en mí mismo y ya está. A mí me gustaría hacer de abogado del diablo. ¿Vale? Quiero hacer una pregunta, a la cual yo creo que tengo una respuesta, pero en plan, quiero saber vuestra opinión. Em, Imaginar, ¿no? Pues, ciertos males, como una enfermedad, cosas así, ¿no? De ese estilo. Si el ser humano es libre, ¿no? Y puede elegir entre el bien y el mal, porque hay personas que sufren, ¿no? Cosas que no deciden sufrir O que no merecen. o que no merecen sufrir. Pero Porque se puede sacar un bien de ellas. Dios te da la gracia para sacar un bien Sí, de sí, ellas. pero no hay libertad en esa persona. En plan, claro que luego pues será positiva o lo Pero que sea. yo tampoco soy libre para tener alas o no, pero verás que... No, pero la pregunta, la respuesta yo creo que está mal respondida. Gracias. O sea, no digas que Dios permite el mal porque puede sacar un bien de ella, sino Dios permite el mal, eso es un punto. Y luego el mal sucede y Dios saca un bien de ella al 100%. Pero
no permite el mal para luego sacar un bien de ella. Claro, para Yo no Dios estoy de acuerdo con seguramente eso. lo idóneo sería Todo crear el bien, bien todo bien. directamente. Eso sería lo idóneo. Que luego O saque sea, un bien del mal, pero vale. sufrimos mal por causa del pecado, ¿verdad? Vale, Claro, vale. Eso es otra respuesta. no, Sí, sí, vale, pero luego, después de esa realidad de que sufrimos el mal, Dios claro. lo permite y puede sacar un bien de ello. Sí, pero cosas como las enfermedades. Eso Bueno, es causa del pecado original. Verá, piensa- hay cosas que pueden parecer más duras, pero al final. tú piensas también que eso, había una peli, La Cabaña, que lo describía muy bien, que había una planta, o sea, era un jardín todo muy bonito con flores. No voy a escribir la peli entera, sino está el hombre, el protagonista, y está el Espíritu Santo, ¿vale? Que está como representado en una mujer, una persona. Entonces hay un jardín muy bonito lleno de flores y hay una flor en medio que es muy grande y está llena de pinchos. Y entonces dice, oye, y entonces se va a acercar y dice, no te acerques que es venenosa o algo así que mata. Y dice, pues si mata, ¿por qué no la quitáis del jardín? Y dice, porque tú entiendes que te mata a ti como algo malo, pero ese es su único medio para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, explicando eso, las enfermedades, pues piensa que los virus, no sé si ahora se consideran seres vivos o no. No sé, pero Creo, las creo que bacterias no, sí. pero. Creo que no. Pero también piensa que, por ejemplo, las bacterias, pues son seres que intentan al máximo reproducirse y sobrevivir y que la especie sobreviva. Esto desde un punto de vista biológico. Entonces, ese mal que nosotros interpretamos como enfermedad realmente es una consecuencia de la supervivencia de una especie. Como si ahora de repente los lobos, por sobrevivir, se ponen a intentar ocupar el máximo territorio posible y con ello matan a personas. Tú lo entiendes como un mal, pero realmente es como un choque entre especies. Lo mismo que nosotros, que para expandirnos, pues vamos eliminando bosques, vamos eso se puede entender también como un mal para los árboles, pero un bien para nosotros, porque lo necesitamos. Entonces, las enfermedades, hasta cierto punto, se pueden explicar así. Vale, pero alguien no te podría decir, bueno, pero es que el bien del hombre es mayor que el bien de una bacteria. ¿Eso quién lo decide? Me parece bastante Lógico. Lógico, intuitivo y no, no, lógico. ha sido una pregunta que me ha salido del Sí, corazón. pero, Pero es verdad, es verdad, es verdad. Por hacer de abogado del pero diablo en todos eso, ¿sabes? convivimos en un mismo mundo. En Dos plan, abogados del diablo, me ¿no? refiero, el mundo en el que Yo te ayudo, vivimos, Enrique, dos en el palos. mundo en el que vivimos hay leones. Y si tú te vas a la sabana, pues te la estás jugando. Desde Vale, luego que pero nuestra hay vida personas vale que no se la más. han jugado nunca y tienen enfermedad. No, porque el avance científico, ¿no? Con los leones no te lo estás jugando ahora, que sabemos dónde están. Porque el avance de la información y tal, pues oye, nos ayuda mucho en ese sentido, pero quizá en otros campos, como la medicina, pues no se ha avanzado tanto y todavía queda mucho recorrido. Pero todos son necesarias. Pues igual que los leones suponen una parte de la cadena Alimentación. Alimenticia. alimenticia que pues es esencial, ¿no? Pues lo mismo con las bacterias. Sí, Seguramente, aunque yo no lo entienda, tengan una utilidad. Pero es que, sí, pero pienso que o sea, al final eso no responde del todo a la pregunta porque, no, no, del todo no. Yo estoy de acuerdo con Pero Enrique. De sí hecho, en parte, era mi porque respuesta. tú me has dicho, ¿quién dice que el bien de la persona sea inferior al bien del esto? Nadie lo dice, pero es una consecuencia natural, es lo que Claro, sucede, son hechos. Hechos es que la bacteria se quiera o sea, Dios reproducir. permite que a ti te pase el mal porque hace bien de las bacterias. Entonces, Bueno, es bueno, por la forma en la que no, es crea. que no creo que sea así. No, no, no Dios es la puede, causa del mal, ¿eh? Ojo, no es la causa del mal, pero yo creo que es una manera de entender ciertos males. Ahora, es verdad, no lo responde. yo Ahí te prefiero lo digo. entenderlo como que hay una belleza en superar un mal. sí, no, en plan, me Pero no es refiero. necesario. Es que ese mal nunca ha sido necesario No, no es pasarlo. necesario, igual que no es necesario que haya Existe la bacterias. belleza en el momento en el que existe el mal No, y no, Dios no. no te quiere dejar solo. Pero el bien nace después. Cuando tú, que eres tonto y has creado un mal, pues en vez de que Dios se desentienda de ti, Claro. se acerca a ti y como que embellece ese mal. Es que me parece que lo que habéis dicho antes de Es que el yo bien estoy de las en... otras cosas Yo No, pienso pero igual no que tiene Fer, nada lo que de... No, ver, no, nada que ver en este no, aspecto, pues la verdad. yo estoy totalmente de acuerdo con Yo Enrique. pienso que eso es algo circunstancial. Es Podría no decir, haber no. bacterias. Podría no No, haberlas. tendrán un porqué. Vale, Porque pero son pero, parte de la creación de vale, Dios. pero es Pero algo un porqué, contingente. Dios podría haber decidido no crearlas. Vale, Perfectamente. hombre, sí, vale. pero en el mundo en el Entonces, que hay. ¿cuál es, según tú, explica el origen del mal? O sea, yo pienso que eso explica parte de un origen de un mal. Pues mira, porque el mundo es así. El mundo es así y No es como una respuesta la muy... manera en la que funciona, que hay bacterias que se Y reproducen. que pero las bacterias, ¿Eh? pero nosotros necesitamos de las bacterias. También. Seguramente. Yo no sé mucho de Pero medicina. es que no creo que eso toque el punto. Da igual, como si es A ver, que se te cae una piedra no, no se trata de eso, pero del techo es y te que... parte la pierna. ¿Cuál es el objetivo de ese mal? No, no se trata de eso, Es que Fernando. el mal no tiene objetivos. Para mí. El mal nace. Vale, pero entonces, ¿cómo explicas ese mal como lo habéis explicado vosotros el mal de la enfermedad? Acto-consecuencia. Pues, tío, a lo mejor el que construyó esa casa lo hizo mal. O a lo mejor hay una piedra ahí, simplemente una montaña, se te ha caído. claro, Es hay una decir, tormenta y...
que A ver, Mueres. Fernando, biología básica. ¿Por qué morimos de viejos? tu cuerpo no puede Por más. el oxígeno. Si no respirásemos oxígeno, no, en serio, envejecemos por el oxígeno. Porque no sé explicarlo exactamente, pero así me lo explica mi hermano, que él ha estudiado biología y entiendo que sabe un poco. O sea, si no Entonces no digas respirásemos, biología básica, si no respiramos, colega. a ver, eso Tu hermano estudia es biología. una, da igual. Si no respirásemos oxígeno, no envejeceríamos. Pero ¿qué pasa si no Yo creo respiramos que eso es un oxígeno? poco... Es que forma parte del cir- ciclo. es totalmente circunstancial. Entonces es que forma. Exactamente. Las bacterias Para también. mí, la respuesta de el mundo es así me convence. Vale, pero luego, es decir, el mundo es así, vale. Pero que el mundo es así no nos explica por qué Dios permite ese mal. El que Dios lo permita, ¿vale? La causa es que hemos pecado, en nuestra naturaleza está caída y puede sufrir mal. Claro. Esa es la causa. Y ahora, La causa moral. sí, la causa moral. Y ahora, Pero la circunstancial, bacterias, virus. vale, sí, perfecto. Vale, Y ahora, pero estamos hablando del por qué Dios lo permite, que no Vale. tiene nada que ver con la causa circunstancial. vale, No sé si veis Bueno, mi yo punto. quería explicar una parte. Pero yo No, pero el es por que qué vosotros la Dios, estáis por qué Dios enfocando lo permite, de otra manera. porque el mundo es así. Para mí esa respuesta ya le No, pero completa. no. Dios lo Y porque permite. somos o sea, libres, ¿no? En la parte que más el conozco. mundo, yo diría Pero más, el somos mundo libres es para sacar así. un bien de ese mal. No lo pienso. Pienso que ese bien podría salir sin el mal. Lo que No, podría, pero Dios ha decidido permitir ese mal que ya que estamos caídos vamos a sufrir males. Dice, oye, esto es un mal, yo no lo quiero. Pero está ahí, voy a sacar un bien de él. Claro, eso por es lo que hace supuesto. Dios. Pero no es Eso por Dios supuesto. permite el mal para sacar el bien. Es el mal existe Claro, y claro. Dios no nos deja solos, sino que saca algo bueno de ese mal. Claro. Es la Claro. forma de Dios de Pero seguir que en eso estamos de acompañándonos acuerdo en esos todos. Creo malos que estamos de momentos. acuerdo, es que Sí, sí, Vale, no, en entonces eso estamos de ahora acuerdo. responde Dios tú a lo- la pregunta. Dios lo permite. Lo primero porque es causa nuestra. Nosotros hemos decidido Nosotros la pecar hemos liado. ¿Y El por mal qué, existe por nosotros. decidimos pecar? Pues somos libres. porque somos libres. Claro. Es decir, decidimos pecar y eso ha causado que suframos males. Es culpa nuestra, realmente. ¿Vale? Ahora, Y por una distorsión del bien y el mal también. Porque yo pienso vale, que pero eso Claro, claro. nace de al haber muchos pecado. años De viviendo ciertos una hábitos misma erróneos, vida, ¿eh? hábitos erróneos, Vale, malas muy bien, compañías. eso. Y vamos a sufrir males. Es que da igual que no tengamos hábitos erróneos, el mal lo sufres. Sí. Eso siempre. Vale, ahora, ese mal está ahí. ¿Tú crees que Dios lo quiere? No, No, pero está ahí. sí. Lo sufrimos porque nuestra naturaleza está caída porque hemos Sí. pecado. Entonces, ¿por qué lo permite Dios? Porque permite nuestra Porque libertad. nos ama y quiere que nosotros decidamos libremente. Exactamente. Vale. Ese es el por qué permite Dios, no el que causa el mal. Eso, la verdad es que, sinceramente, A ver, no tiene Em, mucho que pero yo ver. en sí claro, mismo lo no es permite fácil. por nuestra libertad, por conservar nuestra libertad. Ahora, una vez que existe, Bueno, si como Dios, acto independiente dice, si Dios te no quita. voy a dejar solo a estas personas. Es decir, Dios, hay gente que la cura de las enfermedades milagrosamente y eso no les quita su libertad. Dios podría hacerlo. Puede hacerlo, lo ha hecho muchas De veces. hecho, lo hace. Hay muchos milagros. Ahora, ¿por qué este caso sí, este caso no? Yo creo que no podemos verlo. Es Eso decir, es estamos muy Dios. limitados. Dios sabe más. Pero sabemos que si Dios ha decidido no quitármelo, es porque un bien puedo sacar de él. Así es como lo entiendo yo. Bueno, Es decir, esa era toda mi Sí, idea. No sé si la he expresado mal antes, pero A ver, yo creo que un poco, o sea, Dios permite nuestra libertad, nosotros hacemos el mal y permite el mal porque permite nuestra libertad, pero que si no, no sé, sí, o sea, tienes razón. o sea, una cosa es la causa, otra cosa es la causa Sí, final, otra sí, cosa es la causa sí, eficiente y la sí. causa final, ¿no? No, bueno, Son diferentes yo lo he cosas. propuesto por explicar un poco el concepto de, porque hay males, que dice, es que Dani plantea la pregunta como por ejemplo las enfermedades. Pues yo digo, pues hay enfermedades. es que yo estaba totalmente de acuerdo contigo. Claro, O no, sea, por pero eso yo lo creo que respondí así. tendríamos dos porqués diferentes. El porqué de causa y el porqué de motivo final, ¿sabes? Ahí está, ahí Y está. luego quiero explicar bien Y nos ¿no? hemos liado un poco ahí. Sí, el sí. concepto del pecado y la naturaleza caída, ya que lo han mencionado, que no es, la hemos pecado, nuestra naturaleza se ha caído. Bueno, a ver. Sí, Sí. no, pero me refiero que no son dos cosas independientes, hechos. sino que es el propio pecado el Ah, que, claro, claro. en plan, que no es una cosa de Dios nos ha castigado y ha tirado nuestra naturaleza. No, sino que somos nosotros, en plan, nosotros solos. En plan, hemos decidido jugar a este juego sin Dios, que eso se Exacto. llama pecar, y ese pecado, ¿no? Que ese pecado, pues para aquel que sea ateo o que no crea en el Dios en el que creemos nosotros y que tenga otro tipo de filosofía De de vida, creencia. ese pecado es aquellas cosas que nos hacen daño. Entonces, digamos que un poco esa naturaleza caída son hábitos malos que creamos
pero a lo bestia, en plan, a nivel de naturaleza, a nivel incluso evolutivo, ¿no? En plan, tú ahora mismo tienes un hijo y sin que le educases, en plan, más o menos, seguramente esa persona seguiría cometiendo errores, porque hay una naturaleza caída, consecuencia de unos malos hábitos llevados a lo largo de toda nuestra evolución, que es nuestro pecado. Entonces, esas son las cosas que nos condicionan y que hacen que, pues, nos sea imposible no pecar. ¿Y no crees que esa naturaleza caída proviene de un pecado? Que Claro, fue... De es un primer lo que ha acto, dicho, ¿no? Claro. un primer acto. Ah, no, como has dicho, que proviene, Pero nuestra naturaleza es una caída. naturaleza caída y que sigue cayendo, me refiero, que nosotros seguimos pecando. Exacto, es Que que es que no, es que nosotros a aquí mí como eso de diciendo... Adán se tomó la manzana, no, y tú te tomas dos, ¿sabes? Me da Ah, tiempo. claro, claro. Me refiero a Totalmente, que no es totalmente. es una naturaleza caída de todos nuestros antepasados, pero que nosotros seguimos tirando, ¿no? Es un poco el efecto avalancha, ¿no? Que veíamos en materiales, ¿no? Primero hay un toquecito inicial y luego al Exacto. final eso se va abriendo Sí, que no es la en culpa de cada... otro. Bueno, No, sí no. tiene culpa, pero yo Sí, también. Claro, no, claro. exactamente. Mm, Porque yo sigo siendo libre, realmente yo podría claro, no pecar, lo que pasa es que no soy capaz. No soy capaz de no pecar. exactamente. No, pero eso está muy bien, lo de que nosotros seguimos pecando, porque es que muchas veces no podemos centrarnos, no sé, cuando estudiamos la Biblia, lo que sea, es decir, ah, pues Adán y Eva, todo fue culpa de ellos, porque claro, O los ellos fariseos, cayeron. ¿no? Y yo, en su caso, hubiese pegado también, pero claro, yo no soy Adán y Eva, así que no es del todo mi culpa, pues todo lo contrario, es todo Claro, tu culpa tú porque tú tienes sigues tus pecando. manzanas, en plan, Exacto, es que no, nadie te libra de esa culpa. Eso y muchas figuras bíblicas, ¿no? Los fariseos, qué malos eran, no sé qué. Bueno, y yo, Buah. fariseo. yo soy como ellos y Los, peor, Peor. ¿sabes? Mucho los peor. fariseos cumplían los 634 ¿cómo era? Por lo menos hacían eso, ¿sabes? Hacer eso, Exacto, las normas las yo cumplían no doy ni todas. para Yo la es que no mitad. cumplo ni... Entonces, no es para orgullecernos, sino todo lo contrario, Todo lo para decir, contrario. si es que esos eran mejores que yo. Lo que pasa es que no conocían a Cristo, no conocían a Jesús. Eso Algunos es sí los conocían, ¿eh? naturaleza caída y que nosotros mismos tiramos. Exacto. Ujú, Y seguimos tirando. exactamente. Y entonces ahí es cuando nosotros no hacemos nuestro casi nada. Porque Dios sigue haciendo su casi todo, Claro. pero Claro, Dios no se ha nosotros... caído de todo esto, ¿sabes? Dios sigue Claro, igual que como empezó. exacto. Realmente, Dios. Es como muy repetitivo, ¿no? Bueno, y si quieres hacer un resumen, Enrique, y No, ya... yo no. Un Que lo haga resumen. Debbie, que es que ha sido No tantas sé cosas. de cómo haría un resumen de... Yo no sé ni de qué hemos hablado. Hemos hablado de muchas Bueno, cosas. pues Dios nos ha Tú hecho hiciste un libre. resumen a mitad de todas formas. Así ¿Sí? que, No, si quieres un yo no resumen, hice resumen. pregúntale a ChatGPT, que seguro que lo he No, pero hay escuchado. que concluir. En plan, Conclusión. Pues como conclusión, Dios hace su casi todo y nosotros hacemos casi nada. eso, Y Dios no hace su casi todo si nosotros no hacemos y que nuestro somos casi nada. libres, que ahora Que tenemos Dios una... permite esa libertad, que el mal no viene permitido por Dios Por como la cara. tal, o sea, O sea, Dios no sino crea que el mal y luego saca un bien, porque es Claro. que el fin no justifica los medios, ni para Dios ni para nosotros. Dios no de claro, repente dice, ah, pues voy a poner un mal para luego sacar un bien. No, el no. mal viene como El mal consecuencia ocurre. de la libertad. El demonio tienta. Dios deja que tú El... actúes y a partir de ahí siempre vas a sacar lo mejor. Exacto. Siempre. Muy bien. Muy Y yo bien. creo que Sí, eso ha Un sido un tema poco denso. la conclusión que Un te- sacamos, ¿no? Luego vosotros, es que al final uno se familiariza con esto rezándolo un poco. Y Sí, a lo mejor un día vas a misa y la lectura pues, te ilumina un poquito un ámbito de este tema. sí. Y poquito a poco pues irás entendiendo. Nos falta por entender Mucho. muchísimo. Seguramente algunas cosas que mal dichas en este episodio seguro que hay. Pero Entonces, bueno, bueno, a seguir aprendiendo. Pero es que no son maldichas, en plan. Son dichas por ti, ¿sabes? En plan. O sea, mal Yo no dicho. estoy y yo soy hablando. un pringado, así que Yo obviamente intento estar en lo correcto, pero yo tengo mis argumentos para aquello que pienso yo y me puedo equivocar, pues sí. Pero ya está, sabes que somos personas humanas, no soy Claro. la iglesia, ¿sabes? ujú. Bueno, en bueno, verdad. en verdad, En verdad sí. No, 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 pero A Pero ver, que, no, eres no. parte de la pero que iglesia. Soy muy una parte, nosotros pero muy mínima. nosotros seguimos luchando y cayéndonos, y entonces nosotros ahora argumentamos unas cosas y resulta que mañana nos caemos con esa, o sea, Claro, ahora mismo hemos hecho este episodio, seguramente lo hacemos dentro de un año y a lo y mejor, sale y sale diferente. diferente. Claro sí, que sí, sí. Porque hemos vivido Somos otras como, cosas, claro, y nos cuestan más, no sé hemos qué. claro, comprendido vamos otras, aprendiendo, pues sí, pero es que ese es el camino que también, pues, oye, vosotros como oyentes, ¿no? Tenéis con nosotros, ¿no? El preguntaros esas mismas preguntas que, pues, oye, os proponemos y a partir de ahí que cada uno se haga su respuesta, pero en una dirección, ¿no? De lo que es lo mejor para el ser humano. Claro, por eso ahora tienes que poner el PDF que has subido tú, que nos pasaste, lo tienes que poner, bueno, quita la si en última lo página último sí, bueno, y lo pones y ya está, y que se lo lean, por Claro, ejemplo. sí. Y bueno, y al final, eso es lo que ha dicho Dani, es nosotros, es muy fácil decirlo, ¿vale? Hemos dicho un montón de cosas,
Ahora, mañana caemos en esa misma cosa. Mm. Una cosa es saber cómo se hace, otra cosa es hacerlo bien. Eso a lo mejor dentro de un año dijimos cosas diferentes porque hemos pasado por otras cosas en nuestra vida. Y ahora hago más énfasis en esto porque me pareció más importante. Claro. Pues bueno, ¿Qué credibilidad nos da eso? Ninguna. ninguna, pero bueno, No Ah, pasa nada. aquí ¿verdad? Pero estamos. es, Seres es cuestión de humanos. rayar, es cuestión de rayar. Claro, estaba para haceros pensar. tú rayate y ya está. Que al final es lo importante. Bueno, chicos, adiós. Hasta luego. Adiós.